Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos contextualizando. Este milagro del hombre de la mano atrofiada transcurre en un escenario que para nosotros los lectores de Lucas, a este punto del relato, capítulo 6, ya es familiar. Jesús entra, nos dice el narrador, en una sinagoga. Este tipo que Jesús entre en una sinagoga lo sabemos desde el capítulo 4, versículos 14 y 15, que Jesús recorría las aldeas entrando en las sinagogas. Que lo haga en un día de sábado. En el mismo capítulo 4 hemos visto a Jesús predicando en la sinagoga de Nazaret y de Cafarnaúm en un día de sábado. Que entre allí para enseñar, además, es también algo ya habitual. Y que esté presente un enfermo, también ya lo sabemos por la historia que leímos de un endemoniado que fue curado en la sinagoga de Cafarnaúm. Todos estos elementos son ya familiares para nosotros los lectores. Incluso el hecho de que estén presentes sus adversarios, escribas y fariseos. En el capítulo anterior estos ya han intervenido al menos 2 veces y en este una vez más. Ya 3 veces han aparecido como un grupo que está indispuesto contra Jesús por las cosas que Jesús lleva a cabo y de quienes Jesús, por su parte, conoce sus pensamientos. Nos dice el narrador que estaban allí aquel sábado en la sinagoga observando a Jesús. Y el verbo que utiliza es el verbo griego paratereo, que significa observar cuidadosamente, atentamente. Mejor dicho, porque tiene una connotación negativa. Espiar, vigilar. Esto refleja una intención hostil. Como diríamos nosotros hoy, estaban allí para pelear. Y en medio de este escenario se nos da un detalle más. Un detalle que solamente el evangelista Lucas nos da. Y es que la mano del enfermo, la mano que está enferma o bloqueada o atrofiada, este hándicap, es la mano derecha. Este detalle no pasa desapercibido, porque cuando se trata de una persona diestra, como es digamos, estadísticamente la mayoría, es la mano apta para el trabajo. Entonces hay un guiño a través de esta pequeñísima indicación de que se trata la mano derecha, la mano con la que podía o podría trabajar. Bueno, todo este contexto nos lleva a nosotros, los lectores de Lucas, a interpretar la escena
desde varios y de hecho muy diversos ángulos. A ver, desde el punto de vista del enfermo, Jesús aparece aquí como un sanador potencial, si bien el enfermo, este lisiado, no le pide ninguna ayuda, mientras que los escribas ponen un obstáculo o una amenaza ante la posibilidad de que Jesús se atreva a sanarlo. En cambio, Jesús tiene al frente dos prioridades, entre las cuales tiene que tomar una decisión. Una, sanar al enfermo, o dos, practicar la norma del sábado según la interpretación de los fariseos, y entonces se abstendría de llevar a cabo la sanación. Esto desde el punto de vista del enfermo, frente al cual vemos entonces dos posibilidades de reacción. La que Jesús podría llevar a cabo, y por su parte también los fariseos y escribas ven allí inmediatamente un obstáculo para caer encima a Jesús. Pero veamos otro punto de vista, el punto de vista de los que están allí observando, espiando, vigilando a Jesús, los escribas y fariseos. El hombre de la mano seca les da la ocasión para poner a Jesús en una situación sin salida, porque donde Él lo cure, habrá violado el sábado, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no interviene directamente en el hombre enfermo por medio de una fórmula de sanación, sino que le plantea, en primer lugar a los escribas y fariseos, una pregunta. Por cierto, esto es algo a lo que ya nos vamos acostumbrando con el Evangelio de Lucas cuando lo leemos de corrido. Jesús primero afronta a los adversarios, los confronta mejor con una pregunta. Lo había hecho en la casa de Leví, cuando estaban allí tomando nota, ¿por qué come con publicanos y pecadores? ¿Por qué no está haciendo ayuno? Y Jesús les respondió con una pregunta, a propósito de, ¿es lógico que los invitados del novio estén ayunando en la fiesta de bodas? Aquí Jesús también responde con una pregunta, y una pregunta que incrementa la tensión narrativa. Dice el texto, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Observemos el texto. Ante todo, Jesús pone una doble antítesis. Hacer el bien o hacer el mal, por una parte, o salvar una vida o suprimirla, por otra. Está formulada de manera que la segunda contraposición o antítesis, la de salvar la vida o suprimirla, interpreta la primera. Esta sería la forma de hacer el bien o de dejar de hacerlo. Para hacerme entender, hacer el bien significa salvar la vida. Si esto es así, Jesús entonces debería curar al hombre, y esto es efectivamente lo que hace. Pero enfocando más el texto, en la primera antítesis, hacer el bien o hacer el mal, esta frase hacer el bien, en griego agato poiesai, en medio de la pregunta, refleja las discusiones rabínicas de la época. Ellos hacían tertulia, debate, grandes discusiones sobre
¿Cuál es la forma concreta de hacer el bien? ¿Cuándo se hace el bien? Y en la formulación de Jesús, en discusión precisamente, con un grupo de escribas y fariseos que evoca las discusiones, las tertulias teológicas rabínicas, en la pregunta aparece implícita aquí la acusación de que dejar de hacer el bien es una forma de hacer el mal. Y de esta manera, la observancia del sábado es interpretada no en términos legalistas, lo que se puede o no se puede hacer, sino en términos de lo que realmente hay que hacer, lo que corresponde al querer de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y por parte de los adversarios, no hay respuesta. Y entonces Jesús procede al milagro. Dice el evangelista que echando una mirada en torno a todos, le dijo al hombre de la mano atrofiada, al lisiado, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Fíjense ustedes un detalle, quien habla una vez más es Jesús. Y Jesús, sin llevar a cabo ningún gesto de curación, propiamente dicho, de esta manera se atiene rigurosamente a la ley que prohíbe curar un día de sábado. Pero de todas maneras lo hace. Lo hace por medio de su palabra, poderosa y eficaz. Extiende tu mano. Eso fue todo. No lo tocó, no hizo nada. Simplemente fue el poder de la palabra de Jesús. Esto del poder de Jesús es algo que hemos notado ya en nuestras lecturas de los pasajes de Lucas la semana pasada. ¿Y qué ocurre entonces? El narrador registra la reacción final de los adversarios, quienes no respondieron la pregunta y cuando ven que el hombre queda sanado, reaccionan mal. Dice el narrador, pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué hacer con Jesús. Ciegos por la cólera. El término griego aquí, cólera, es anoia. Anoia se traduce como insensatez. Es el mismo término que encontramos en el relato de los discípulos de Maús, en Lucas 24-25. Cuando Jesús reprende a los dos discípulos de Maús y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ya habían anunciado los profetas. Insensatos, le dice Jesús, dice el narrador aquí, de los escribas y fariseos. Se llenaron de una cólera insensata. Los escribas y fariseos entonces revelan aquí su necedad. Son personas vistas como necias. El término cólera, aquí no hay que interpretarlo como la típica rabia, porque eso pertenece a la esfera emocional o afectiva. Aquí se refiere a la esfera cognitiva. Anoia es falta de sesos, de cabeza. Es decir, el narrador registra algo que ocurre delante de estos adversarios. Esto es un enfoque interno. Ellos no captan. ¿Y qué era lo que había que captar? No captaron y por eso procedieron luego a discutir qué iban a hacer, se entiende, malo contra Jesús. Lo que ellos no captaron era cuál era el verdadero bien.
precisamente lo que Jesús había formulado en la pregunta. Yo les pregunto, dijo Jesús, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar vidas o destruir vidas? Ya llevamos 2000 años escuchando esta misma pregunta que brotó de la boca de Jesús. Una pregunta que es un cuestionamiento para cada generación de este mundo y para cada generación de creyentes, para que reconozcamos el tiempo de la salvación. De hecho, nadie se salva solo. Y cuando Dios nos ofrece la posibilidad, este tiempo debe ser reconocido y acogido, sea sábado o no. Lo nuestro es salvar la vida de los hermanos, ocuparnos de los hermanos. ¿Cómo? Haciendo todo el bien que esté a nuestro alcance. Incluso con detalles preciosos como el del Evangelio de hoy. Este hombre no era un moribundo. Este hombre no estaba en una situación calamitosa, pero sí tenía una mano atrofiada y la derecha. Por lo tanto, estaba incapacitado o limitado para el ejercicio del trabajo. Y detrás del ejercicio del trabajo de un varón adulto está también la posibilidad de vida y de subsistencia de una familia entera. Deduzcan ustedes lo que nos está enseñando este Evangelio. Y todavía más, este hombre allí no estaba haciendo petición a Jesús de que lo curara. La iniciativa vino de Jesús, como tiene que venir de uno, aun cuando no le pidan. Jesús simplemente vio a aquel hombre, percibió su necesidad y tomó la iniciativa de sacarlo adelante. Todo tiempo es un momento propicio para liberar a la gente del mal, para hacerle el bien, para practicar la fraternidad y la solidaridad. No tenemos que esperar tiempos de crisis, ni de tragedias, ni de calamidades para hacer el bien. Siempre hay que hacerlo. Y cuando hay tiempos de crisis o de calamidades, pues con mayor razón. ¿Qué es lo que corresponde al querer de Dios?, pregunta Jesús. ¿Qué es lo lícito? Se refiere a lo que corresponde a la Torá, al querer de Dios. Hacer el bien o el mal, salvar vidas o destruirlas. E infelizmente, todavía en el mundo seguimos destruyendo vidas. Entonces, reconocer que salvar vidas, haciendo el bien, porque las dos cosas hoy se juntan, indica que hemos comprendido lo más querido por Dios. No como los tarados de los escribas y fariseos, esta es la expresión que aparece hoy, anoia. Impresionante ese término que se utiliza, anoia, tarados, dice el narrador, se llenaron de una cólera tarada. Incapaces, los más religiosos eran los más incapaces de entender a Dios. Y es triste constatar esto. Puede ocurrir, de hecho, que nos convirtamos, los que estamos en el mundo de lo religioso, nos convirtamos en garantes de los derechos de Dios y no estar en sintonía con el corazón de Dios. Es una tentación muy propia del mundo religioso. La tarea de todo ser humano,
no es convertirse en un defensor enérgico de los derechos de Dios, como si Dios necesitara abogados o defensores. Lo nuestro es dejar que cada hermano se nutra en abundancia de la mesa de la vida, sin tener que depender necesariamente de mí, como le pasó a aquel hombre de la mano atrofiada. Y en esto, solo en esto, se reconoce a Dios y se honran los derechos de Dios. Y uno puede enojarse, como en el caso de los fariseos, incluso por un buen propósito. Cuando una persona hace el bien y uno ponerse bravo por eso es el colmo, pero ocurre. Y entonces uno muestra que ya no es capaz de discernir, de distinguir lo que es bueno. Podemos encontrarnos frente a la obra de Dios y no reconocerla, porque estamos demasiado anclados en querer preservar un sistema religioso que solo era una garantía para ellos mismos, para los fariseos, y no ver a Dios. Es que puede ocurrir que uno esté a 1 milímetro de Dios y uno no se deje tocar por su presencia. Quedémonos con esta frase que Jesús le dice al hombre de la mano atrofiada, al lisiado. Una palabra que Jesús no deja de repetirle a todo ser humano. Una palabra poderosa que sana. Levántate y ponte ahí en medio. Toda persona necesitada debe estar en el centro de la atención y de la preocupación de una comunidad. Levántate y ponte ahí en medio. Y Jesús lo hace a toda costa, incluso a costa de estorbar, víctima de la ira, de la cólera insensata de aquellos que en nombre de Dios terminarán dándole muerte al Hijo de Dios en una cruz. Ha comenzado una nueva semana. Les deseo que tengan hoy una linda jornada y luego una provechosa semana. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.